yo vendería mi alma al diablo porque fuera más fácil traer agua, ¿no? Y entonces, sopas, que aparece el diablo. Como buen monumento histórico con muchos siglos de antigüedad, fue destruido alrededor de 1860 por un incendio. Viajeros, bienvenidos a mi ciudad natal, Segovia, que yo nunca pensé que estaría aquí y yo no sabía ni que existía, pero hermoso. Pequeña, pero bonita. Viajeros, este es el acueducto de Segovia. Es una obra monumental que fue construida entre el siglo I y II, o sea que tiene casi 2000 años. ¡Santo Dios! Es de la época romana y fue construido para traer el agua de la montaña hasta el centro de la ciudad. Tiene una longitud de unos 15 kilómetros. En esta parte, que es la principal, que es la llamada el Puente del Diablo, mide unos 728 metros aproximadamente, y de altura hay unos 29 metros, si no me equivoco. Tiene 166 arcos y está construido con granito. No existe ningún tipo de argamasa entre piedra y piedra, sino que está simplemente por presión. Y tiene una leyenda muy curiosa. Pues la leyenda cuenta que había una chica que traía el agua ahí cargándola todos los días. Y entonces un día pues estaba hartísima y dijo, yo vendería mi alma al diablo porque fuera más fácil traer agua, ¿no? Y entonces, sopas, que aparece el diablo. Y entonces que le dice, sí, pues yo te voy a dar la solución y tú me das tu alma. Y entonces la chica dijo, bueno, sí, pero antes de que cante el gallo tiene que estar la solución, ¿no? Y entonces fue a su casa ahí muy apenada, rezándole a Dios de, ay, perdón, por favor, no dejes que mi alma se la lleve el diablo, no sé qué. Y entonces el diablo se apuró muchísimo. Se escuchaba ahí todo el traqueteo de la construcción, pero como la chica estaba rezando tanto, porque no se llevara el diablo su alma, Dios hizo que amaneciera antes. Entonces, al diablo le faltó una piedra para que cantara el gallo y entonces la chica se salvó. Y desde entonces, pues, aquí el monumental acueducto de Segovia hizo muy feliz a todos los habitantes de aquí, de esta ciudad. Entonces, la piedra que falta es donde está la Virgen de la Fuencisla. Es la patrona de Segovia. La patrona. ¡Viva la Virgen de la Fuencisla! Estamos en mi segundo lugar favorito de Segovia, la catedral. Esta catedral es muy famosa por su estilo gótico tardío español y es considerado uno de los monumentos más importantes de esta ciudad. Con sus 90 metros de altura, esta catedral es conocida como la Dama de las Catedrales de España. Esta catedral fue construida en 1525 bajo el mandato de Carlos V y su construcción duró todo un siglo. Pero bueno, valió la pena al ver a esta hermosura aquí atrás de mí. Bienvenidos a la judería de Segovia. Es una calle muy estrechita donde antiguamente vivían, ¿quién? Los judíos. Y esta es la parte trasera de la catedral. Aquí podemos encontrar diferentes edificios muy antiguos que están muy bien conservados, como es el centro didáctico de la judería, conocida también como la casa de Abraham Señor. Dentro hay una exposición permanente
en la que pueden conocer más de la historia de los judíos aquí en la ciudad de Segovia. No se olviden suscribirse y dejar un like. Aquí entrando a la judería podemos encontrarnos con este patio interior muy hermoso, muy tranquilín por lo que pueden ver. Y yo creo que no es coincidencia, pero algunas de estas texturas parecen el símbolo judío, ¿no crees? La estrella de David. Estamos en la calle de Daoiz y Velarde. Bueno, es la calle de Daoiz, que es la calle que va desde la catedral, el punto más alto de la ciudad, hasta el gran y emblemático Alcázar de Segovia. Con esta bonita vista que somos nosotros, llegamos a la segunda mejor vista de la ciudad. El monumento que más me gusta de Segovia, que es el Alcázar. Es uno de los castillos más importantes de la historia de España. Fue utilizado como castillo, palacio y prisión. Poco después del año 1120 datan las primeras escrituras sobre el Alcázar de Segovia. Se encuentra en un emplazamiento clave, en lo alto de una roca, y además la parte delantera del Alcázar tiene una forma de proa como la de un barco. Al estar en esta situación, en esta localización de la ciudad, fue un lugar muy inaccesible para cuando había conquistas, guerras y tal. Era muy difícil llegar. Por eso es tan importante y tiene tanta historia. Porque al lado de la roca en la que está, llegan dos ríos. Uno es el Eresma y otro es el Clamores, que está hacia el otro lado. El Alcázar ha sido protagonista durante siglos de importantes actos como celebración de cortes generales, bodas de reyes, y como buen monumento histórico con muchos siglos de antigüedad fue destruido alrededor de 1860 por un incendio. La mayor parte fue destruido, pero luego se mandó volver a reconstruir. Y un dato curioso que hay sobre el Alcázar es que Disney lo tuvo en cuenta para el diseño de su icónico castillo. Viajeros, esperamos que hayan disfrutado este mini tour por Segovia y que si viajan a España no olviden hacer una pequeña visita a esta ciudad tan increíble. Exacto. No olviden comer cochinillo, pedir churros con chocolate e irse a tomar una caña. A la calle de los bares, que está junto a la Plaza Mayor. Vayan al bar El Sitio y pregunten por Juan, que no soy yo, pero es el dueño. Los esperamos en nuestro próximo video, no se lo pierdan. No olviden suscribirse, darle like Y comentar. y comentar. ¡Órale, ¡Órale, viajero!